educación como noción, como concepto, eso tenemos que revisar. Y su diferencia con didáctica, pedagogía, etc. Fíjense que seguimos con la idea de la ciencia, ¿no? Y esa ciencia, de alguna manera, la podemos interpretar como formas de saberes que están en nuestra mente. Claro, esa ciencia no es una mente individual. Más adelante veremos que la realidad y estos procesos se hacen de manera colectiva y que la realidad no es única, que la realidad es una construcción social. Y pensar que la realidad es una construcción social y es múltiple nos da diferencia entre el paradigma que estamos asumiendo. Pero en el caso de la ciencia, toda ciencia, llámese matemática, llámese física, llámese psicología, etcétera, etcétera, tiene una morfología, tiene una forma propia, particular, diferenciada, protocolar. Y solo los que asumen esos protocolos son parte de esa ciencia. Y eso de alguna manera expresa lo que llaman los autores una institución cultural. Educación tiene sus propios protocolos y la UPEL tiene sus propios protocolos. ¿Por qué destacamos que la UPEL tiene sus propios protocolos? Porque es algo muy interesante. Cuando usted empiece a hacer la matriz epistémica y se vaya a estudios previos y busque tesis doctorales, usted va a evidenciar que cada país considera tesis doctorales con enfoques distintos, con particularidades que no son las particularidades de Venezuela, en este caso de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Es probable que usted consiga una tesis doctoral española, mexicana, donde hacen doctorado, pero no generan teoría. Y entonces usted dice, bueno, ¿y entonces? Son protocolos, son instituciones, son doctrinas, son códigos, son valores que asume cada país, cada institución. Entonces, para nosotros, para Venezuela, los estudios doctorales los han asumido como posiciones, en la escuela francesa, como posiciones de generar teoría. Y no necesariamente otros países tienen los mismos códigos, los mismos protocolos, pero son tesis doctorales. Pero quiere decir que si usted se va a guiar por los niveles de profundidad para hacer una tesis doctoral, lo recomendable es que vea tesis doctorales venezolanas de las universidades públicas o privadas que tienen doctorado en educación y las tesis doctorales que ha hecho la Universidad Pedagógica, ya sea en forma particular sus diferentes institutos o los que están en el repositorio, donde hay varias que son de estudiantes, compañeros suyos del convenio de Conjepro o de Polinorte, etcétera, que ya estamos cerca de los 100 y pico, 200 egresados a través de estas alianzas. Entonces siempre es bueno ver y que tengan eso. ¿Por qué razón? Porque hay instituciones culturales, hay diferencias totalmente particulares que están allí. Si yo he tenido la oportunidad de estar en estudios doctorales de jurado en España y yo decía, bueno, esa tesis aquí no, yo estoy casi seguro que el jurado le colocaría otras cosas para llevarlo a tesis doctoral. O mexicana en la Universidad de Puebla, seguramente otras que están allí. Perú sí, Perú, México, algunas que sí tienen también esas propuestas, pero otros países no, y cada quien es libre de hacer, ¿no? Entonces hay instituciones
protocolos de cada una de las instituciones con respecto a las doctrinas, a los investigadores, a su protocolo, a su historicidad, que van a generar esta forma propia, morfología propia de hacer ciencia. Y obviamente los autores hasta este momento señalan que cada ciencia es independiente de otra ciencia, pero los sistemas complejos nos dicen que ahora hay una interdependencia de la ciencia, que debemos buscar la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad de las diferentes disciplinas. Es decir, los estudios no pueden ser disciplinares porque no dan respuesta a niveles complejos de fenómenos. Tampoco dan respuesta los abordajes multidisciplinares. Entonces hay que abordarlo porque son fenómenos muy complejos, pues multitransdisciplinarios. El problema del cambio climático, pues su complejidad no puede ser resuelto por una sola disciplina o las simples sumas de disciplinas. Hay que crear nuevas disciplinas que vayan hacia la transdisciplinaridad. ¿Okay? Por ejemplo, la biología es una disciplina, la química es una disciplina, pero entonces han surgido disciplinas intermedias, la bioquímica, la fisicoquímica, la geoquímica. Entonces hay disciplinas que van abarcando un poco más ambas disciplinas. Y si vamos a niveles más complejos, tenemos toda una ciencia, una disciplina, que es la psiconeuroinmunología. Es decir, cómo la psico, la neuro y la inmunología se suman para dar una comprensión de fenómenos que son más complejos. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, buscando eso, los autores señalan que desde este punto de vista del primer sendero que nos estamos acercando a la epistemología, la ciencia no hay una, sino que hay múltiples ciencias y se van creando ciencias distintas y nuevas, con nuevos campos, nuevos estudios, nuevos niveles de profundidad. En la medida que la ciencia y la tecnología avanza, el conocimiento avanzando, vamos descubriendo cosas que antes no veíamos porque no teníamos esa lupa más adecuada, ese instrumental más adecuado para eso. Pero lo que sí es cierto, a lo que han llegado por consenso, es que la verdad no es única. Hay diferentes o diversas verdades. Por lo tanto, hay un relativismo de la verdad, de los conocimientos, de la construcción. No hay una única verdad. Hay diferentes verdades. Cada disciplina puede aportar a su comprensión mejor del fenómeno que estamos estudiando. Por eso la cara de picardía de la niña al mirarnos a los ojos de esa manera. Si seguimos avanzando con esta parte instrumental o inicial para que vayamos pensando en los términos, en las ideas, en el lenguaje propio de estos estudios doctorales de la epistemología como curso inicial. La epistemología, o en este caso el epistemólogo, estudia lo que hacen los científicos, cómo los científicos estudian la realidad, estudian los fenómenos, qué herramientas utilizan, cuáles son sus métodos, sus lógicas. Por eso aquí estudiamos los paradigmas, que son esas formas, pues vamos a llamarlo utilizando el término que está ahí, no es que sea así, pero es una herramienta para comprender esa realidad, ese fenómeno y generar ese conocimiento con una coherencia. Porque el problema es que si no hay coherencia, no hay rigor, no hay dureza, no hay fortaleza, hay dispersión. Entonces la epistemología como principio de reflexión, que constantemente tenemos que estar repensando si lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer, si nos lleva el camino que debe hacer, si no hay otra forma de hacerlo, no hay otra perspectiva, no hay otra arista, no hay otro plano, no hay otra dimensión, no hay otra cosa que se pueda ver. De alguna manera analiza las condiciones que es posible conocer, la validez de esa teoría, ese alcance teórico y formular nuevas alternativas, nuevas propuestas que antes no se veían. La teoría que ustedes generan es una teoría innovadora porque de alguna manera debe ver elementos que están dispersos y verlos unidos. Es decir,
en el ejemplo anterior, enseñar ciencia, por un lado, y creatividad como habilidades del pensamiento, por otra, pues este investigador trata de unirlas y ver cómo desde la creatividad se puede trabajar una ciencia más constructivista, más de aprendizaje situado, de alguna manera distinta. Entonces, es un aporte muy interesante, es un ejemplo, un aporte muy interesante a eso, como pudiera ser la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Entonces la epistemología puede ser que a veces es confundida con otras cosas, pero hay que estar claro que no es epistemología. ¿Okay? La epistemología no es una filosofía de la ciencia, no es la metaciencia, sino es la ciencia de la ciencia. No es una historia de la ciencia y no es una crítica al lenguaje. O sea, la filosofía es una forma de estudiar las herramientas que usan los científicos para generar conocimiento, su teoría como una alternativa. Tenemos un autor que tenemos que manejar, epistemólogo, súper importante, mediados del siglo XX, todavía dentro de lo que era la modernidad y pasaba a la posmodernidad, y es un autor que siempre vamos a hacer referencia, que es Gastón Bachelard. En su famosa obra llamada La formación del espíritu científico, este epistemólogo pues nos señala que el conocimiento de lo real, el conocimiento que tenemos de lo real, es simplemente una luz que siempre proyecta sombra. Lo real no es lo que debería creerse, sino que lo que debe haberse pensado, es decir, porque la realidad no está afuera, la realidad está en lo que estamos pensando, en nuestra construcción intercognitiva de construcción de esa realidad. Ya cuando ustedes vean a Platón y la analogía de la cueva, y veamos otros autores, esas visiones, la realidad es una percepción, pero es la construcción de esa realidad que hacemos en nuestra psiquis, en nuestra mente, en nuestra reflexión, utilizando todos esos argumentos que tenemos, es eso que se está pensando, es lo que genera ese conocimiento, la realidad, que va más allá de realidades intercognitivas a ser realidades intracognitivas. Entonces, y siempre vamos a tener referencia a Gastón Bachelard para varios momentos del hacer de la ciencia. Un autor totalmente recomendable. En todo caso, pues, los autores llegan a un consenso o nos dan aportes muy interesantes para tener una aproximación de lo que vamos a entender por epistemología. Entonces, ese estudio de cómo se construye, cómo se entretejen, cómo se articulan los conocimientos, pero que sean válidos. Ajá. ¿Válidos para quién? ¿Válidos cómo? Eso es parte de lo que hará el investigador. Válidos como consenso, como grupo colegiado, como comunidad. Por eso tenemos evaluadores, por eso tenemos jurados. Y los jurados van a emitir juicios de valor con respecto a cómo usted ha constituido los conocimientos, ese aporte teórico, pero no a refutarles, sino a refutar los métodos, la validez, los protocolos que ha seguido. Porque el que está haciendo la tesis es usted, pero tiene que sustentarlo, tiene que dar evidencia de que ha seguido unos protocolos de acuerdo a su paradigma, acordes a y que ha tenido un conocimiento válido para, con una resonancia de su conocimiento no solamente a nivel micro, en la escuela, en la institución, sino a nivel meso y a nivel macro. Por ejemplo, si seguimos con el caso de la creatividad en las ciencias naturales, ese aporte teórico no solamente dar líneas de acción para la escuela, en el caso de la enseñanza de la ciencia, sino para Colombia a nivel del todo el sistema educativo en relación con la educación primaria y a nivel latinoamericano con la enseñanza de la ciencia. O sea, usted debe pensar a nivel micro y dar aporte del micro, su teoría, tener validez a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro, porque eso es lo que se aspira de un doctor en educación. Entonces, claro,
dentro de esa misma línea de construcción de conocimiento, los estudios que se hagan deben dar paso de un estado mínimo o inicial de conocimiento a un estado de conocimiento un poquito más riguroso, más profundo. Por eso hablábamos de niveles micro, meso y macro, de lo que va a poder, cuál es su resonancia, qué impacto va a tener, que vamos a generar teoría. No vamos a resolver el problema de la escuela, sino vamos a generar teoría. La investigación nos dirá si el sendero es la carencia de una teoría interpretada para abordar un concepto, un constructo, o el problema es una teoría didáctica, un modelo didáctico, una aproximación didáctica, unos lineamientos didácticos, no sé lo que diga el sendero, para la practicidad en el acto pedagógico del abordaje de la temática que usted quiere desarrollar. Porque el problema de la teoría está clara, lo que no ha estado el abordaje del aspecto didáctico. Bueno, aquí tenemos un autor muy interesante, que es el doctor Jean Piaget. Él también hace un aporte interesante a la epistemología de la ciencia, e inclusive él hace para el momento en que trabajó en su publicación en los años 80 del siglo pasado sobre naturaleza y métodos de la epistemología, él inclusive llega a clasificar, caracterizar, diferenciar entre las metaciencias, las paraciencias y realmente las ciencias que son científicas, que son aquellas a las que pertenece de una reflexión propia sobre dentro de la ciencia. Entonces no van a ser parte de la reflexión, la teoría más allá, o una crítica. Las ciencias son aquellas verdaderamente que se hacen introspección sobre sus métodos, sus alcances, sus aportes, su rigurosidad para dar validez al conocimiento que está generando. No para globalizarlo, porque es poco probable que la investigación doctoral sea para generalizar, que lo mismo que usted aplique en la escuela rural de aquí sea lo mismo que considera en la escuela rural de allá. No, porque son estudios doctorales a profundidad, pero hay líneas de acción que son comunes hacia la educación rural, la educación primaria, Colombia, Latinoamérica, que pueden ser considerados para generar políticas de formación docente, políticas curriculares, de cursos, de unidades, de abordajes pedagógicos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente hay diferentes abordajes de la epistemología o perspectivas, y así lo van a ver en cada uno de los autores. En el transcurso del tiempo hay tendencias, hay nuevos abordajes, hay nuevas visiones, hay profundidades particulares si da pie a lo mismo. Entonces aquí hay autores que hablan de la epistemología descriptiva, que será que busca describir lo que es la ciencia, un mayor nivel de profundidad, una epistemología de naturaleza explicativa, que utiliza una analogía que es el porqué, muy interesante. Entonces el primer porqué es la teoría, el segundo porqué es cómo se legitima, cómo se valida esa teoría, el tercer porqué, porque el científico hizo ese tipo de fundamentación. Entonces, ¿por qué el científico, es el doctor, el teórico, llegó a ese nivel a partir de lo anterior? O sea, ¿por qué hace lo que hace y por qué dice lo que dice? Y por qué llega a las conclusiones que llega, o las reflexiones o las consideraciones que llega. O sea, es todo mira ese camino recorrido, esas huellas en la arena, míralas desde el principio. Y cómo fueron fluctuando y cómo fueron acelerando, achicando o alargándose en el paso. La epistemología entonces, desde ese punto de vista, de estos niveles que está aquí, estudia el conocimiento que es validado y es justificado. Es validado per se. O sea, el mismo doctor valida su información, la contrasta, la entreteje, la articula, la complementa desde la visión de la teoría referencial, de lo que él observó, de lo que él analizó, de lo que él interpretó, pero también con lo que le dicen los informantes, lo que observa, lo que revisó documentalmente,
cómo complementó esa información, qué otras fuentes buscó. O sea, hay varios escenarios que están ahí. Por eso hay una validez del mismo proceso investigativo, pues, y que cualquier lector puede auditarla, puede confirmarla, porque ahí están los testimonios, están los diálogos, ahí están las cartas, ahí están las entrevistas, ahí están las filmaciones, todo depende de lo que usted haga allí. Pero también tiene una validez por juicio de expertos, vamos a llamarlo así, nos permiten la referencia, porque usted va a tener 5 jurados, y los 5 jurados tienen que llegar al difícil consenso de emitir una opinión en consenso, que es muy difícil, que 5 personas se pongan de acuerdo para señalar un juicio de valor con respecto a un trabajo hecho por un sexto. Es complicado. Entonces, pero para eso usted tiene un tutor que los orienta. No, usted no va a hacer lo que él dice en jurismo. O sea, no. O sea, el tutor lo orienta, mira, te recomiendo que hagas esto, qué te pareció aquí, qué tuviste aquí. Oye, yo no lo veo, yo te sugiero esto, haz esto. Pero al final la responsabilidad es suya total. Usted es el autor. De hecho, usted aparece primero. Primero aparece el autor y después aparece el tutor, no al revés. Primero usted y después el tutor. Si algunos lo consideran coautor, vamos a decir que sí. Entonces, y por último, pues hay una dimensión o una aproximación, que lo llaman, a esa epistemología, pero desde el punto de vista narrativo, que es aquella pues que valora la ciencia y examina en qué medida se ajusta a un modelo ideal. O sea, ¿cuál sería ese modelo? ¿Qué es lo que nosotros como jueces, como evaluadores, señalamos que es nuestro modelo ideal de tesis doctoral y que es distinto a España, en algunas universidades en México, etcétera, etcétera. Pero para eso estamos, para seguir consolidando los procesos, ¿no? Seguimos tocando a nuestro autor señalado, que es el doctor, que es el filósofo, el epistemólogo Gastón Bachelard, que nos señala que la ciencia es una progresiva superación de los obstáculos. Claro que hemos tenido obstáculos. Por ejemplo, pasamos de la modernidad, del positivismo, a la posmodernidad, con un enfoque más interpretativo. Pasamos de una perspectiva metodológica cuantitativa que explicaba todo, pero nos dimos cuenta que todo no es cuantitativo y que otras visiones tenían que emerger. Y surgen referentes más humanistas, distintos, interpretativos, que son perspectivas metodológicas cualitativas. Y ahí superamos el obstáculo epistemológico. Y hay una ruptura epistemológica. Rompió el paradigma predominante, cuantitativo, que era la única forma de hacer ciencia. No quiere decir que está caduco, no. La medicina y otras ciencias siguen teniendo como sustento de sus protocolos, de su cultura, al paradigma cuantitativo, al paradigma positivista, perdón, la perspectiva metodológica cuantitativa. Positivismo lógico para algunos sigue siendo, dentro de su disciplina, la forma de hacer ciencia y los protocolos para hacer ciencia y los protocolos para validar ciencia, el método científico. Pero en otras disciplinas, en otras formas de hacer ciencia, pues han canalizado nuevos abordajes que han sido protocolos validados, que es el paradigma interpretativo. Entonces, eso es lo que llaman allí los obstáculos y las rupturas epistemológicas. Y el otro autor que tenemos que revisar, Thomas Kuhn. De hecho, a partir de él es que llamamos a lo que llamamos paradigma. Por lo tanto, cada vez que hablemos de paradigma, hay que buscar el libro de Teorías de Soluciones Científicas de Thomas Kuhn. Y Thomas Kuhn nos dice
que la ciencia, a partir de ciclos históricos, hay una relación histórica, una temporalidad epocal, o sea, hay una época donde se alternan momentos de crisis y momentos de ciencia normal, y periódicamente aparecen nuevos paradigmas que reemplazan total o parcialmente los anteriores. Por esa razón, vemos modernidad, vemos posmodernidad, vemos el paradigma positivista, vemos su historia, o vamos a ver su historia. Se genera una ruptura, una crisis del paradigma positivista, no da explicación para todo. Empezamos con paradigmas más interpretativos, pero aparecen otros senderos, la teoría crítica, por ejemplo. E inclusive están apareciendo en el siglo XXI lo que algunos autores llaman paradigmas emergentes. La palabra emergente es que está flotando, que está emergiendo, que está surgiendo, que se está consolidando, está tomando forma, está iniciando, en teoría está iniciando, para algunos ya lleva rato, para algunos lleva rato, lo que pasa es que la gente no los quiere ver, pero son esos paradigmas emergentes que también van a ser parte de nuestra formación. Llámese pensamiento complejo, complejidad, transdisciplinaridad, y llevan tiempo ya cocinándose. Entonces, eso es lo que nos plantea pues Thomas Kuhn en su disertación. Una visión global que les va a ayudar a ubicarse para generar su infografía y posteriormente su cuadro comparativo, que es esas visiones entre método, metodología y epistemología, son propias de nuestro hacer pensar. Entonces, obviamente hay una historicidad en estos abordajes, o una temporalidad. La primera etapa es lo que llaman algunos la etapa aristotélica. El clásico es Aristóteles. Siempre hay que partir de Aristóteles, Sócrates y Platón. Cualquier abordaje debe partir de una revisión de los aportes de los principales pensadores, epistemólogos, filósofos, en todo caso, de la antigüedad. Entonces, para aquel tiempo, el siglo III antes de Cristo, ya de alguna manera este grupo, el grupo aristotélico, socrático, Platón, entre otros, define el conocimiento como aquello que identifica una ciencia y su método. Imagínate tú, así, en el siglo III antes de Cristo. El objeto distingue una ciencia de otra. El objeto, no el método, el objeto. El método distingue el saber científico de otro saber. Y desde esa época se propuso el famoso método inductivo-deductivo. Es decir, de lo general a lo específico y de lo específico a lo general. En el siglo III antes de Cristo. Ya se estaba hablando de la ciencia, del objeto de estudio, del método, de los saberes. Después lo llamamos ciencia, llamamos disciplinas. Posteriormente viene lo que es la ciencia moderna, la modernidad. Pues. Son más o menos, según los autores, siglo XVI, siglo XVII, tal vez comenzó. Algunos dicen que duró hasta el siglo XX, mediados del XX, inicios del XX. Y aquí tenemos grandes autores de gran interés para nuestro desarrollo, nuestra revisión, nuestro trabajo. En primer lugar, Galileo, Francis Bacon. Ellos empezaron a hablar del empirismo y de los métodos de tipo inductivo. René Descartes habló ya del racional y esto, del deductivo. Entonces tenemos inductivo, deductivo, de lo específico a lo general, de lo general a lo específico. De hecho, en maestría sí escribíamos el problema de lo general a lo específico, lo hacíamos en maestría.
En doctorado no. En el doctorado podemos ir de lo específico a lo general, podemos ir de lo general a lo específico. O sea, no hay un protocolo. Lo que hay que justificar su coherencia, que se entienda, que sea claro. Y de alguna manera, pues, durante el Renacimiento, ese método hipotético deductivo fue el que dio la pauta para el método científico, que realmente cobra o retoma de la época aristotélica, de los romanos, de los griegos, de los árabes, de los chinos, o sea, porque todos igualitos, de alguna manera también están haciendo enormes avances en la ciencia. Lo que pasa es que se desconoce, lo que tenemos como referencia escrita es la época de los romanos, pero seguramente no son únicos privilegiados en esto que está allí, ¿no? Recuérdense que los romanos no descubrieron el concepto de cero, y los mayas sí. Entonces hay algo muy, muy interesante en esta interpretación de cómo se hacía ciencia, en este caso la disciplina. Newton, más adelante Newton también pues combinó, trató de combinar, bueno, Newton fue el gran precursor de la ciencia moderna. Y principios descubiertos por Newton se mantuvieron valederos, dispersión de la luz, gravedad y otras áreas de la ciencia, pues fueron fundamentales. Ese método de racional, empírico que utilizó, que fue precursor de todo este avance en la ciencia. Para él, para estos autores, pues el sujeto se sitúa frente al objeto, lo aprende, lo conoce, su razón, lo divide en sus partes, porque una forma de interpretarlo es dividir el objeto en las partes. Si interpretamos las partes, comprendemos el todo. Pero después entendimos que el todo es más que la suma de las partes. Esa es otra forma de verlo también. Las partes son importantes, pero el todo es más que la suma de las partes. Y en el paradigma emergente de la complejidad, la transcomplejidad, debe hacer que cada parte es una representación del todo. Y lo que ocurre en las partes ocurre en todo. Porque trabaja con la teoría de sistemas. Entonces, es bien interesante cómo podemos ir complejizando la interpretación de la ciencia, de los conocimientos y de interpretar los fenómenos complejos como los que estamos enfrentando en nuestras realidades. David Hume, para plantea el problema de la inducción. El método adquiere poder transformar los objetos, es decir, a veces ocurre que el método de investigación transforma el objeto, lo altera, para generar esos constructos verificables. Entonces hay que ver eso, pues. Y por último, el clásico que tenemos que revisar y partir de él es Auguste Comte. Y Auguste Comte es el padre del positivismo. Es realmente el que le da, aunque no existía paradigma, porque el paradigma como tal fue conceptualizado por Thomas Kuhn, pero realmente él es considerado posteriormente como el padre del positivismo. ¿Por qué razón? Porque él señalaba, pues obviamente derivado de su intención de las ciencias naturales, la biología, la química, la física, etcétera, etcétera, como parte de las ciencias naturales, entonces él planteaba que los objetos, conceptos y métodos de las ciencias naturales y el método científico era aplicable a toda indagación, inclusive las de naturaleza social, y que debería existir un modelo explicativo para la ciencia, de acuerdo a normas lógicas, que pueda valorarse en las ciencias sociales. Y de hecho, cuando nosotros empezamos a analizar la educación, vemos que el positivismo estaba en la educación, porque hacíamos pruebas objetivas, redactábamos las conductas en términos observables.
todos tenían el mismo patrón de rendimiento y condiciones, y todos deberían tener el mismo producto, y todos deberían ver lo mismo al mismo tiempo, independientemente del lugar donde estuviera. Eso era una expresión del positivismo, una expresión del proceso instruccional basado en estas corrientes que estaban allí y que de alguna manera impregnaron, para bien o para mal, nuestra educación. Y nosotros, pues, por muchos años trabajamos con pruebas objetivas, instrumentos objetivos, estandarizados, etc. Todo había una confiabilidad, todos los protocolos que eran indeducibles para hacer eso. Ya vimos que eso no funcionaba siempre, no es que es descartable, pero y entonces estamos trabajando ahorita con evaluaciones de manera más cualitativa, tenemos corrientes del pensamiento que están aborcadas ahora al constructivismo, al aprendizaje más significativo, al aprendizaje situado, al aprendizaje estratégico, al aula invertida, aprendizaje basado en proyectos, basado en la investigación, aprendizaje basado en el servicio comunitario, aprendizaje basado en servicios. Entonces hay diferentes visiones que se han desarrollado y que han impregnado. Muchas se derivan de corrientes que hemos señalado hasta este momento. La siguiente etapa, pues ya estamos en el siglo XIX. Empiezan otros autores donde empezamos a dar evidencias de una dicotomía, porque hay una intencionalidad en cada disciplina frente a su objeto de estudio que le exigen, ese objeto de estudio, su interpretación, le exigen senderos distintos. Las ciencias naturales buscan explicar. En cambio, las ciencias sociales buscamos comprender. Y yo diría que hasta interpretar. Se les invita a que revisen y traten de ir diferenciando los alcances entre comprender e interpretar. Muy importante esa diferenciación. La comprensión como método es una forma de empatía en la mente. En cambio, los sentimientos y motivos que vinculan su intencionalidad. Entonces, hay una cosa que es la explicación y otra cosa que es la comprensión. Disney, ya para 1830, 1911, si ya a comienzos del siglo XX, la experiencia concreta, su punto de partida, y está la fotografía del autor, desarrollado por la ciencia del hombre. La vida debe ser entendida a partir de la propia experiencia. Claro, él tenía un enfoque donde su propia experiencia era lo que daba o develaba ese proceso. Y que todos los problemas de interpretar la ciencia y de producir conocimiento son de naturaleza epistemológica y no de naturaleza metafísica. Entonces él crea una metodología, él crea un diseño, él crea una tradición metodológica. Nosotros lo llaman diseño, que es la hermenéutica. Otros hablarán de la fenomenología. Otros hablarán de la etnografía. Pero este autor es el padre o el precursor de la hermenéutica, donde la expresión del otro en mi diálogo con el otro viene siendo la persona que está en el fenómeno y yo estoy tratando de interpretarlo a la luz de lo que él me dice, de su vivencia. O sea, la hermenéutica es ese diseño, esa metódica, ese abordaje que me va a permitir comprender en el entendimiento. Es decir, yo me comprendo en el otro y entre los dos comprendemos el fenómeno. ¿Por qué los niños aprenden y por qué hay niños que no aprenden? ¿Qué hacen los niños para no aprender?
¿Qué hacen los niños para aprender? ¿Qué hace el maestro para que los niños aprendan? ¿Y qué pasa? Que los niños no aprenden. Hay muchos elementos que pueden estar allí y que pueden ser evidencia de esa interlocución, de esa intersubjetividad, si la relación entre los dos sujetos, el investigador y el informante, que me está dando sus evidencias para tratar de interpretar ese fenómeno que en este momento he llamado aprendizaje, sin especificar más allá de eso. Y eso es la base de lo que actualmente a partir del siglo XX se llama la fenomenología, que es otra tradición u otro diseño, que, que tiene sus diferencias entre la hermenéutica y la fenomenología. Husserl es el padre de la fenomenología, que es otro autor que es importante que revise. Entonces, el científico social no ofrece explicaciones causales de la vida, sino que profundiza. El conocimiento de por vida se percibe de la experiencia, tal cual como ocurre. Si ustedes, esa generación de teoría, se acercan a la institución, se acercan a la escuela, se acercan al acto pedagógico, se acercan al hecho educativo, ven su transición diaria, su cotidianidad y tratan de interpretarlo, reinterpretarlo. Ustedes con el otro puede ser el maestro, el otro puede ser el niño, el otro puede ser la familia, los padres, las autoridades, los rectores, el personal de servicio, la comunidad o todos juntos, sin discriminación. Y la última etapa, para ir cerrando ya, porque ya son las 10 de la noche, hora Venezuela, nos plantea que la cuarta etapa es la diversificación de los temas, de las corrientes, de las perspectivas epistemológicas. Estamos hablando finales del siglo XX y principios del siglo XXI y más. Ya tenemos 25 años del siglo XXI. Ya estamos en el primer cuarto del siglo XXI. Por favor. Entonces se inicia con estos autores. La ciencia no es única ni es un método, es un producto histórico. Entonces hablamos de Thomas Kuhn, de Gastón Bachelard, de Feigenberg, de Husserl, de Foucault, de Coeur, de todos estos autores que de alguna manera nos dan ideas nuevas acerca de Bátimo, que nos da ideas recientemente fallecido, nos da ideas nuevas de cómo ver la realidad y ver los fenómenos y hacer ciencia. Alfred Schultz nos habla de la intersubjetividad. Entonces ahí coloqué como unas imágenes para tratar de hacer una analogía entre lo que decía él y el otro. Entonces, por un lado, pues tenemos una obra de arte y cada quien le dará su interpretación y vemos diferentes cosas de esa obra de arte dependiendo de nuestra posición ante él. Si yo estoy en un lado derecho, veo una visión, si lo veo de frente, veo otra estructura, y si lo veo del lado izquierdo, pues veré otra estructura. Entonces, eso es lo que busca el artista, o buscó el artista, de generar diferentes visiones dependiendo de la posición del observador. Es decir, dependiendo de la posición del observador, la realidad es distinta. Y la intersubjetividad, bueno, pues lo que es una imagen allí para tratar de hacer analogía, donde las ideas de uno pasan a las ideas de otro, eso cambia al uno, eso cambia al otro, y en ese diálogo podemos interpretar juntos una realidad o un fenómeno que estamos observando. Eso quiere decir con la intersubjetividad, somos sujetos. Aquí tenemos los planos del conocimiento, no vamos a profundizar en ello porque ya nos vamos a dar banquete con eso más adelante y también en el seminario. Los planos del conocimiento son estos, básicamente estos tres. Hay, obviamente, dependiendo de la profundidad, podemos ver otros a nivel teológico, axiológico, etc. Pero la ontología, la epistemología y la metodología son los tres primeros planos básicos que debemos abordar, por lo menos a nivel de este momento, y son los planos a los que hace referencia el ensayo, que deben estar claros. Lo ontológico es cuál es la naturaleza de esa realidad social, esa realidad que estoy estudiando. Lo epistemológico es cómo se concibe ese conocimiento. Y lo metodológico es de qué manera voy a tratar de lograr
ese conocimiento. Y eso tiene que ver con las matrices epistémicas que ya hemos conversado y esos planos del conocimiento. Y esto es una laminita que vamos a seguir viendo en otras oportunidades, que tiene que ver con la coherencia paradigmática. Tenemos que ser coherentes. ¿Ok? Tienes los diferentes planos del conocimiento y cómo cada quien lo aborda desde diferentes perspectivas metodológicas, ya sea cualitativa o cuantitativa. Si hablamos de datos, estamos en enfoque cuantitativo. Hablamos de datos, hablamos de objetivos, hablamos de población y muestra, hablamos de confiabilidad, hablamos de realidad única, universal. Estamos hablando desde esta perspectiva metodológica, de este paradigma positivista. Pero si estamos coherentes con nuestro paradigma interpretativo, una tradición metodológica más cualitativa, entonces hablamos de que la realidad está socialmente construida, los discursos son propios, dialécticos, en primera persona, usamos métodos propios como la fenomenología, la etnografía, no usamos población, sino usamos versionantes, informantes, grupos focales, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene que haber coherencia, y eso es lo que nosotros como revisores tratamos de evidenciar en la construcción de su trabajo, que sea coherente dentro de un paradigma, dentro de una posición, que sea articulado, porque establece validez dentro del protocolo que tenemos nosotros. Y por último, pues, dándole las gracias, cerramos con una frase de Polanyi, que dice que habiendo hecho un descubrimiento, nunca volverá a ver el mundo de nuevo como antes. Pero esas son las frases de él. La imagen nos dice que el mundo está oscuro y que al yo descubrirlo, el mundo en mi interior, mi construcción interior, mi interpretación de esa realidad es totalmente distinta. Claro, yo como observador externo, yo lo que veo es que ese mundo que él ve, que pareciera que está de frente, para mí está oscuro. Yo solamente veo la iluminación, veo la mesa, es un dibujo de Dalí, lo que está interno, veo la mesa, ¿verdad? Etcétera, está en el mundo interno de él, porque es una construcción que él está haciendo del exterior. Pero yo no sé si es el exterior, pero eso es lo que nos dice el autor. El autor nos dice que habiendo hecho un descubrimiento, nunca volverá a ver el mundo de manera igual. Y eso es lo que se aspira y se espera de ustedes como doctores, que nos permitan ver el mundo y descubrir el mundo de nuevas maneras, de nuevos abordajes, sobre todo el mundo de la educación. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna visión? Muchas gracias, profe José. Vamos a tomar la foto de rigor que nos piden las autoridades. Sé que hay que tomar la foto antes, la foto después, que me vea yo, que se vea la hora. Porque no se ve que está utilizando la taza. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Profe, muchas gracias por la información. Y a nosotros Sí, bueno, estamos comenzando. Nosotros nos mandaron para, disculpen, mañana supuestamente tenemos encuentro con usted, ya mañana no lo tenemos. No. Nosotros, yo mandé el correo para vernos todos juntos porque yo mañana no puedo. Listo. Esa era la inquietud, yo profe. Mañana gracias. cierro mis cursos en la universidad porque allá estamos terminando semestre. Y era imposible atenderlo el día sábado en la mañana, y entonces, como no me había llegado información, yo propuse la hora de hoy en la noche, porque además mañana tenía a las 11, a las 10, no sé qué, había seminario. Entonces vi que había otro curso de seminario, independientemente que sea grupo 2 o grupo 4, o que había ética, o que tenían reunión con la doctora Gladys. Y bueno, yo para aprovechar mi tiempo y darme mi espacio, los convoqué para hoy en la noche. Gracias, profe. Para mí es mucho más cómodo, pero ya cuadraré. Entonces, primera tarea, que ya creo que es hacer los grupos de WhatsApp.
traten de conseguir los teléfonos del grupo 2, los teléfonos del grupo 4 y monten su grupo de WhatsApp de epistemología grupo 2, epistemología grupo 4. Yo creo que ya algunos lo hicieron, eso es importante para empezar las comunicaciones y empezar las cosas. Vamos a terminar de ajustar lo del aula y pedirle a la gente de apoyo que les abra el aula. Yo creo que todavía no tienen acceso al aula virtual, creo que está oculta. Esperando cierre de estas actividades y el acuerdo que hicimos hoy con el plan, con el cronograma, con etcétera, para ajustar las fechas que están ahí y que el grupo de apoyo de tecnología de la universidad les permita mañana o el domingo ya tener ingreso allí. Y ustedes pueden entonces empezar a formar sus grupos de trabajo, con quién van a trabajar. El grupo es muy importante para todo el estudio doctoral, pues son grupos de apoyo, grupos compañeros de estudio, que realmente se apoyan, ustedes van a tener éxito en sus estudios doctorales. Mejor, pues sí. El apoyo es muy importante, la cooperación. Y en función de eso empezar a hacer su infografía, su cuadro comparativo, y nosotros pues seguramente antes de cerrar el día 9 o 8, dependiendo de cómo acordemos, ya por grupo los invitaré a una reunión para conversar sobre estos autores, estos avances sobre los pensadores y hacer una pequeña presentación de cierre a la luz de sus aportes en su infografía. Y acuérdense que todo es a través del aula virtual. El aula virtual les permite a ustedes subir la información, que yo revise, darle las observaciones, subir las versiones corregidas, tener la evidencia de la entrega del estudiante, tener la evidencia de que el profesor le corrigió el trabajo en el momento oportuno. Eso es una medida pues que nos permite tanto a nosotros como a la coordinación y a nuestros supervisores pues hacer el acompañamiento respectivo con respecto a cuándo el participante entrega, cuándo el profesor corrige, qué observaciones le da, si está la calificación. Eso es sumamente importante para el seguimiento, quién ha entregado, quién no ha entregado, eso es muy importante. Y en cualquier trabajo que usted coloque, por favor, en la portada, claramente definido el tema, los participantes que están allí y el nombre del facilitador, porque a veces puede haber, estamos hablando de 25 personas, 4 grupos, somos 100 estudiantes. Entonces usted coloca, ahorita no hay tanto problema, la otra vez tuve un poquito de inconveniente porque eran 4 docentes. Entonces colocaban el nombre mío, el nombre de otro nombre, entonces quién corregía. Había un poquito al principio, pues había, pero coloquen, por favor, el nombre de la actividad, el nombre del curso y el nombre del facilitador para que esté claramente definido, identificar todos sus trabajos, quién es el facilitador de cada, quién califica, quién valora cada uno de sus productos académicos, porque es difícil a veces sin identificación, pues localizarlo. Se traspapela. Entonces, para evitar eso, y siempre todo es a través del aula virtual. Siempre, siempre. No por WhatsApp, no por correo. Correo es alguna información puntual. Alguien que tenga duda, entonces uno le manda un material por correo. Eso es para él. No tiene que saberlo los otros 100 estudiantes. Por favor, yo estoy investigando tal cosa. Mira, yo tengo un libro que habla de eso. Se lo envío por correo. O si veo que es de interés de varios, se lo subo al grupo de WhatsApp. Pero no puedo modificar, meterle, introducir, colocar, subir más materiales a la plataforma por los códigos, los protocolos que nos coloca la administración. Pero entonces el aula virtual es el escenario para que ustedes suban la información. Nosotros colocaremos los avisos a través de la plataforma y lo enviamos por WhatsApp de los encuentros, de las actividades, etcétera, 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 etcétera. Yo estoy muy contento de comenzar con ustedes con este nuevo curso de epistemología. Espero poderles aportar, ayudar, nutrir, guiar, fortificar, darle vitaminas, darle minerales, darle nutrientes que de alguna manera los apoye, que de alguna manera los conduzca, que los oriente, que les dé altos niveles de satisfacción por este inicio, por este reto de los estudios doctorales, que con toda certeza lograrán su éxito igual que otros compañeros. No es fácil, no es un camino cuesta abajo.
Muchas veces cuesta arriba, con obstáculos, con piedras, con rocas, con zanjas, con muchas cosas, pero usted tiene que hacer su trabajo y nosotros estamos para apoyarlo para que usted haga su trabajo. Es importante dar evidencia de que usted está haciendo su trabajo y esa es nuestra responsabilidad, determinar que usted está haciendo su trabajo de una manera honesta, de una manera productiva, de una manera consolidada con las políticas de Colombia para nutrir ese trabajo importante que hacen los doctores de educación para reformular y orientar las políticas educativas del hermano país. Muchas gracias, buenas noches, que descansen y que la epistemología los acompañe. Cuídense mucho. Siempre a la orden. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesora. Hasta mañana. Buenas noches para todos, bendiciones.